Un debate recurrente entre los jugadores es aquel donde se preguntan qué juego pertenece al género RPG. En mi opinión, a día de hoy es muy difícil dilucidar la línea que separa un juego que pertenece al género de rol o no. Algunos aspectos de un videojuego podrían estar considerados elementos del género RPG por su propia naturaleza, y sin embargo, eso no tiene por qué convertirlos en un juego de rol per se. En el vídeo de hoy vamos a estudiar un poco de dónde proviene el género, qué elementos son originarios de los juegos de rol y, en general, intentar alcanzar una conclusión, en un debate ya de por sí difuso y ambiguo. Empecemos por el principio. ¿Qué significan las siglas RPG? El término proviene del inglés Role Playing Game, que en español sería de forma literal juego de interpretación de papeles. El término empezó a utilizarse a inicios de los años 80, cuando empezaron a desarrollarse los primeros videojuegos basados en los juegos de rol de mesa. Si os apetece echar un vistazo a algunos de esos juegos, tenéis a vuestra disposición un vídeo que realicé hace un tiempo donde enseño algunos tomos. En cualquier caso, sigamos con el tema. Los juegos de rol de mesa, que requerían de un libro, dados, ficha y más parafernalia, estaban sobre todo basados en la interpretación de personaje que, obviamente, te inventabas. Esa interpretación debía ser lo más exacta posible, por lo que si creabas un personaje excéntrico, debías interpretarlo tal cual, o bien si considerabas que tu personaje tenía algunas características en especial, como tics o acentos, debías interpretar ese papel, además de las estadísticas en una ficha. Por supuesto, eras libre de tomar cualquier decisión, siempre sobre la base y las reglas del universo en que jugabas. Vamos a ponernos en contexto. Para jugar a estos juegos, un integrante del grupo debía hacer de máster, que era el que principalmente se aprendía las reglas del juego a rajatabla y construía la historia, el escenario, los personajes con los que debías interactuar y un sinfín de detalles. Luego el resto de jugadores debían crear un personaje y a partir de ciertas reglas personalizar su personalidad, capacidades, rango social y de nuevo un sinfín de elementos que daban un carácter, una definición a ese personaje que luego dentro de las partidas se debía interpretar, siempre bajo las reglas del juego, aunque a veces esas reglas se podían interpretar para dar libertad a la creación. Sea como fuere, una vez estaba todo establecido, se iniciaba la partida, la cual podía llegar a durar decenas de sesiones, de horas cada una. Una partida de rol bien podía perdurar por meses e incluso años. Una de las cosas importantes aquí era que al finalizar la sesión, el máster ofrecía puntos de experiencia a los jugadores, un premio por sus acciones y su interpretación, los cuales podías gastar en tu personaje para mejorarlo y hacerlo más eficiente. Todo esto os quiere sonar de algo, ¿verdad? Esto en el caso de los juegos de rol más sofisticados y completos. Luego los había más sencillos, como los juegos de rol de tablero, donde prácticamente los personajes ya estaban construidos. El máster en este caso poseía una serie de reglas construidas que le facilitaban la creación de las partidas, pero la historia y su desarrollo básicamente seguían corriendo de su parte, y a su vez podía seguir construyendo de forma creativa los tableros, posibles enemigos únicos, las mazmorras y un largo etcétera. Una vez explicado todo esto, muchos entenderéis algunas de las cosas que vemos en los videojuegos. El género de rol se ha diversificado tanto que a día de hoy es muy difícil definir la línea que separa lo que es un RPG de lo que no. En mi opinión, dentro de los RPG se ha creado una serie de subgéneros, que comparten entre ellos su naturaleza, pero que a su vez esa naturaleza los separa de otros juegos del género, aunque compartan la terminología o las siglas RPG. Pero, ¿qué hace que un juego se pueda considerar del género RPG? Vamos a buscar componentes que los relacionen con los juegos de rol tradicionales de mesa. Para empezar, la interpretación. Este es un elemento bastante distintivo dentro del género, y es el que nos permite crear un personaje, darle una apariencia, un pasado, un trasfondo, unas características, una raza y un global de cosas que nos permite interactuar, dentro de las reglas del juego, con el mundo que nos rodea. Muchos son los juegos que cuentan con este elemento, y es una de las características más reconocibles dentro de los juegos considerados RPG. Por mencionar alguno un poco conocido, tenemos los The Elder Scrolls, o los Fallout de Bethesda, o Cyberpunk 2077 de CD Projekt, o ya yéndonos a algo más hardcore, los Wasteland de Inchile o los Pillars of Eternity de Obsidian. Otra característica distintiva son los juegos donde los combates se realizan por turnos. Y esto es porque en los juegos de rol tradicionales, para resolver las acciones o los combates, se hacía lo que se conocía comúnmente una tirada de dados.
Para aliviarlo un poco, cuando querías hacer algo que requería de habilidad, el máster te solicitaba que revisaras tus capacidades en la ficha y a partir de esa estadística tenías que enfrentar el desafío superando el número que él pensaba era la dificultad de la acción, con un cierto número de dados. Esto se extrapola a los combates, y estos se realizaban por turnos para que cada jugador pudiera realizar alguna acción en concreto. Así pues, dentro de esta característica podríamos englobar muchos juegos del mercado, tanto los llamados TRPG, donde encontramos algunos de los juegos ya mencionados, como Wasteland o Pillars of Eternity, o algunos JRPG, término que se le da a los juegos de rol japoneses. Por mencionar algunos conocidos que coincidan con dichas características, podemos mencionar a los antiguos Final Fantasy o bien a Dragon Quest, Vagrant Story, Legend of Dragon y muchos más. Otra de las cosas que indudablemente componen un juego de rol es la subida de nivel, o subida de estadísticas del personaje. Esto forma parte indudablemente de lo que definía antaño un juego de rol. Pero aquí debo añadir como matiz que muchos estudios se han apuntado al carro y han implementado esta mecánica en sus juegos, y de base no funciona. Para que esta mecánica funcione correctamente, previamente debemos tener una serie de parámetros bien establecidos, así como habilidades únicas. Darnos un árbol de habilidades que se compone de cosas tan vacuas como un aumento de daño en un 2% no componen una buena subida de niveles, más bien es un añadido insustancial que parece cumplir con la agenda de las tendencias, y eso no transforma de forma automática tu juego en un RPG. De un tiempo para aquí hemos visto esto que menciono en muchos juegos, a los que hay que sumarle una dificultad artificial o el auto-level, lo que provoca que esta mecánica pueda ser un mal chiste. Así pues, se contempla que este elemento pertenece al género RPG, aunque debo añadir que también depende de cómo lo haga. Otra característica distintiva que vemos en los RPG es la toma de decisiones. Claro, la toma de decisiones es parte fundamental en los juegos de rol de mesa. Al fin y al cabo, estamos interpretando un personaje con libre albedrío, y a la toma de decisiones se le suman las consecuencias. Si un juego tiene toma de decisiones y estas además tienen una consecuencia, se suele integrar dentro de los juegos considerados del género RPG. Sin embargo, y esto es un pero muy grande, no todos los juegos con toma de decisiones son juegos de rol. Por poner un ejemplo, ¿son los juegos de Telltale RPGs? ¿Es The Walking Dead un juego de rol? ¿O Batman? ¿O Juego de Tronos? ¿Sigue siendo Mass Effect 3 un juego de rol si lo comparamos con la primera entrega? Normalmente la toma de decisiones van ligadas a la interpretación de un personaje, pero si ya de base ese personaje ha sido construido por otras personas, es difícil sentir tanta empatía por él del mismo modo que lo haríamos por un personaje propio. Además, algunos juegos ofrecen toma de decisiones, sí, pero estas no tienen consecuencias para el mundo que nos rodea, y a veces ni siquiera para los personajes con los que interactuamos, por no decir que dar opciones de diálogo disfrazadas, por poner un ejemplo, 5 posibles elecciones pero que en realidad todas conducen al mismo resultado, no es un sistema de elecciones. Otro de los elementos presentes en los juegos de rol, por supuesto, es la personalización del equipo que portamos. Claro, en los juegos de rol de mesa, dentro de las posibilidades estaba la de elegir el equipo que queríamos llevar, y en este caso no siempre era fácil de conseguir, así que es un elemento más a tener en cuenta, pero no una característica principal. Existen centenares de juegos que cuentan con este elemento, por no decir miles, y eso no los convierte en juegos de rol, ya que esta característica no deja de ser una elección, por lo tanto es una cosa más a tener en cuenta. Así pues, ¿qué componentes necesita un juego para considerarse un RPG? Y la respuesta es: depende de cuántos elementos tenga del género primigenio, y lo más importante, la profundidad de esos elementos. Un videojuego podría incorporar todos los elementos que componen un juego de rol, y ser tan básicos e insustanciales que apenas ofrezcan profundidad, por lo que no lo consideraría un juego de rol. Existen muchos términos para el subgénero, como Action RPG, Tactic RPG, JRPG, MMORPG y un sinfín más, y aún así dependerá un poco de cada jugador determinar si un juego es un RPG bajo su consideración. Por poner un par de ejemplos, mucha gente considera a los The Legend of Zelda ARPGs, pero yo los considero más bien aventuras con algunos componentes del género, sin llegar a serlo. Mucha gente considera que el fijado de enemigos es un elemento más para determinar si un juego pertenece a los RPG, y sin embargo yo no.
Es una mecánica que se implementó como un recurso de control de personaje, pero no tiene ningún tipo de relación con los juegos de rol. Tampoco considero que The Witcher 3 sea un RPG, por mucho que tenga elecciones. El juego cuenta con pocos elementos distintivos del propio género, y lo considero una aventura con pinceladas muy ligeras de algunos elementos RPG, pero una aventura sin más. Así como no considero un RPG a los últimos Assassin's Creed, y aún así estos cuentan con subida de nivel, personalización de equipo y algún componente más. Para mí son aventuras muy completas, pero que en ningún caso llegarán a alcanzar suficientes componentes para considerarlos del género, o de algún subgénero dentro de lo que es un RPG. Sin embargo, sí considero un RPG a Dark Souls, y pertenece a dos subgéneros a su vez, el Dungeons Crawler y el RPG. Dark Souls recuerda mucho a los juegos de rol de tablero, donde debíamos mazmorrear por los escenarios, encontrar secretos, superar secciones y trampas, derrotar a muchos enemigos y jefes y un largo etcétera, y esto ya de por sí pertenecía a un juego de rol de mesa y tablero. Pero es que además Dark Souls introduce a este sistema la personalización de personaje y estadísticas, así como su rol, raza, procedencia y más cosas por el estilo, y personalización de equipo, además de pequeñísimas elecciones, muy insignificantes sí, pero que están ahí. Prácticamente es como jugar a un Hero Quest en un videojuego. ¿Veis a qué me refiero? Otra persona podrá no considerar este juego un RPG, porque el término se ha ido difuminando con el tiempo y se han creado una serie de subgéneros. Luego los hay que son RPG sin discusión porque prácticamente aunan la mayoría de componentes de un juego de rol, y además de forma bastante profunda, como los mencionados Wasteland o Pillars of Eternity, y muchos otros juegos solo reagrupan un par de componentes, algunos de forma muy eficaz y otros de forma superflua. Así pues, mi conclusión es casi la misma que al inicio del vídeo. La raya que separa a un juego de pertenecer al género RPG se ha ido disolviendo con el pasar del tiempo, y es difícil determinar en muchos casos si algunos juegos pertenecen o no, o si merecen portar las siglas RPG. En cualquier caso, creo que con el pasar del tiempo, los jugadores somos los que hemos salido ganando, porque el sector ha seguido evolucionando siempre hacia adelante y poco o mucho se sigue reinventando, por lo que conseguimos experiencias diferentes y nuevas formas de jugar, independientemente de si esos títulos merecen llevar las siglas RPG. Esto es todo por ahora, os ha hablado Avatar y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!